Mi estimado estudiante, muy buenos días. Continuando con nuestro tema de análisis financiero, el día de hoy vamos a hablar acerca de las razones de liquidez. Es el primer grupo de cuenta que tenemos. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de ellas para comprender un poco más, ver sus fórmulas y también ver un ejemplo para que ustedes tengan mayor comprensión y claridad acerca del tema. Entonces, por aquí tenemos unas diapositivas. Este es el tema de razones de liquidez. ¿Quién les habla a ustedes? Edilberto Álvarez García, docente quien orienta esta asignatura. Aquí vamos a tener un contenido temático. Primero pues, vamos a hablar acerca de un concepto de las razones de liquidez, la importancia de calcular esas razones, cuáles son las cuentas del activo corriente, cuentas del pasivo corriente, los indicadores, que a su vez se subdividen en una razón corriente, en una prueba ácida y en un capital de trabajo neto. Entonces vamos a empezar. Vamos a hablar del concepto. Y básicamente, cuando hablamos de un indicador de liquidez, simplemente es determinar la capacidad de pago que tiene una empresa. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es la capacidad de pago? Usted tiene caja, tiene bancos, tiene, digamos, mercancía para vender, entonces los bancos y todas las entidades a las cuales, incluyendo los proveedores, y todas las entidades a las cuales usted pide prestado, simplemente les interesa tener en cuenta su capacidad de pago. Entonces, estos indicadores nos van a permitir analizar, bueno, yo qué tanta capacidad de pago, cómo puedo pagar, será que sí puedo cumplir con mis obligaciones tanto a corto como está proyectado, pero también puede ser a largo plazo. Vamos a hablar de la importancia. Entonces, es importante calcular los indicadores por las siguientes razones. Es importante mantener el proceso productivo para poder estar comprando bien sea los materiales, los insumos, mercancía no fabricada o cualquier activo fijo que nos permita pues continuar con nuestro proceso productivo, con nuestra comercialización o con prestar un servicio. También nos debe calcular estos indicadores, nos va a permitir, pues, como estábamos hablando en el concepto, permitir saber si yo puedo cancelar mis obligaciones con los bancos y con los proveedores. Y pues esto es muy importante. Una forma de obtener la liquidez es, por ejemplo, que las empresas utilicen la figura del factoring. La figura del factoring, como su nombre, pues, o su definición, es que la empresa puede coger las cuentas por cobrar, las facturas, y venderlas a los bancos para que él se encargue de ese proceso. Ahora bien, si usted, por ejemplo, tiene 10 millones de pesos en cuentas por cobrar, básicamente no puede pretender que de pronto el banco pues le pague los mismos 10 millones de pesos. El banco lo que hace simplemente es descontarle una parte. Entonces, él dice, de los 10 millones de pesos, yo apenas le pago a usted 9 millones y medio. Porque es el riesgo que asume el banco por tener que cobrarle a sus clientes. Entonces, es una forma de obtener el dinero. Vamos a hablar un poco acerca de las cuentas del activo corriente. Entonces, aquí tenemos el ejemplo en este cuadro. En este cuadro que tenemos, básicamente aquí pues
miramos lo de las cuentas del activo corriente, la 1105, 1110, 1305 y 1435, pues que son nuestra caja de efectivo disponible, los bancos, los clientes y las mercancías. Ahí están las cuentas del activo corriente de uso frecuente en las empresas. En el pasivo corriente tenemos estas cuentas. Proveedores nacionales, que es la 2205, la 2105, que son las obligaciones financieras a corto y a largo plazo, las cuentas por pagar y los impuestos, que son IVA, el ICA, el impuesto de renta y complementario. Son las cuentas de nuestro pasivo corriente, que son inferiores a un año. Hay que tenerlo presente. Todo lo que sea corriente por lo general se cataloga inferior a un año. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de los indicadores de liquidez. Entonces aquí está el título. Vamos a hablar primero de la razón corriente. Entonces la razón corriente no es otra cosa, sino que hacer una comparación entre valores para determinar la capacidad de pago de la empresa usando los activos corrientes que ya vimos, caja, banco, inventarios, contra las obligaciones que tengan menos de un año, cuentas por pagar, proveedores y otros más. Entonces aquí vamos a ver la fórmula. Y la fórmula nos indica que el activo corriente va a dividir al pasivo corriente. Y ahí ustedes pueden ver la interpretación. Entonces lo ideal es que esto nos dé un peso por lo menos en relación al pasivo corriente. Entonces una forma de decirlo es que la empresa por cada peso que le está debiendo a terceros a corto plazo o en su pasivo corriente tiene por lo menos un peso para cubrir esa obligación. Eso es como el estándar, lo ideal. Les recuerden que siempre las empresas deben de tener dinero disponible para poder cubrir sus obligaciones. No se puede quedar sin lo que llamamos capital de trabajo, porque si no, pues se va a tener que endeudar y no va a poder cumplir con los pagos que tenga pactado. Entonces, esta es la primera fórmula, la de la razón corriente, activo corriente dividido pasivo corriente. Vamos a hablar ahora de la prueba ácida. Entonces, pues ácido es que es muy pesado, muy fuerte. Entonces, básicamente esta prueba ácida en el campo financiero es que vamos a coger y no vamos a tomar en cuenta los inventarios para la empresa. No lo vamos a tomar en cuenta. O sea, vamos a calcular, ahorita vamos a mirar la fórmula, vamos a hacer el cálculo, pero vamos a decir el inventario no. ¿Qué pasaría si la empresa no tiene o no vende en estos momentos? Entonces, pues, puede que de pronto la razón corriente pues sea muy diferente a la prueba ácida, puede que la prueba ácida sea un valor menor a la razón corriente, pero es entendible y tampoco es para alarmarse, pues todas las empresas, si son comerciales, pues dependerían mucho o dependen mucho de los inventarios para poder subsistir. Aquí está la fórmula. Activo corriente restando el inventario sobre el pasivo corriente. Entonces, esa es la fórmula, no vamos a tener en cuenta el inventario, se lo vamos a restar, entonces simplemente vamos a decir que por cada peso que le estemos debiendo a un tercero, llámese banco, proveedores, en nuestros activos de fácil realización, como lo son caja, bancos y clientes, tenemos tantos pesos para cubrir esas obligaciones sin depender de las ventas. Entonces, pues, es un indicador un poquito fuerte porque pues de pronto hace bajar un poco la liquidez, entonces pues ahí cualquiera se puede alarmar, pero pues eso hay que entender el contexto en el cual está la empresa, hay que entender también cuál es la dinámica, comercial, cuál es su razón de ser para poder hacer un análisis más
más técnico. Tenemos por último la cuenta de capital de trabajo neto. Básicamente es otra forma de expresar la razón corriente, solamente que no vamos a dividir el activo corriente sobre el pasivo corriente, sino que lo vamos a restar para obtener el valor líquido o el valor en dinero. Es decir, vamos a mirar la fórmula. Vamos a restar el activo corriente contra el pasivo corriente. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta, bueno, cuánto dinero tenemos para cubrir nuestras obligaciones. Entonces, eso es otra fórmula de expresar la liquidez, pero en forma de dinero. Ahora bien, después de haber visto un poco digamos, las generalidades, la forma, los conceptos claves de las razones de liquidez, entonces ahora sí vamos a mirar un ejemplo aplicativo pues, de estas razones para que nos quede mayor comprensión acerca del tema. Entonces aquí vamos a proyectar un ejemplito. Ya queda mucho mejor. Entonces aquí tenemos esto. Aquí me disculpan que haya hecho esto, pero pues para que ustedes me entiendan un poquito mejor. Aquí de pronto me salgo porque quiero mirar para que no se me pierdan. A ver, me disculpan aquí que tenga que hacer esto en este video. Lo voy a hacerlo porque aquí se perdió un poquito la imagen. Entonces lo que voy a hacer ahorita es volverla a abrir. A ver, me meto por acá. Ya la estoy aquí acomodando. Entonces ahora sí les voy a compartir pantalla. Entonces aquí ya está compartiendo la pantalla. Entonces vamos a hablar un poquito. Entonces aquí tenemos pues una empresa X, en este caso la he llamado Pateando Piedras. Le puede colocar el nombre que usted quiera. Entonces aquí tenemos unos activos corrientes, caja, banco, inventario de producto terminado y clientes, cada uno con sus respectivos valores, que eso nos lo da el balance general o el estado, el balance general en este caso. Entonces pues lo que hacemos es sumarlo y tendríamos 5.400.000 pesos en el activo corriente. En el pasivo corriente, pues proveedores, cuentas por pagar, IVA por pagar, con sus valores correspondientes. Lo sumo y me da 3.650.000. Entonces voy a aplicar la primera fórmula, que es la de la razón corriente. Entonces me indica que voy a dividir el pasivo corriente, el activo corriente sobre el pasivo corriente. Entonces, aquí le doy la fórmula, más o igual, tomo el total del activo corriente y lo divido sobre el pasivo corriente. O sea, que me da 1.47 pesos. Entonces, por cada peso que yo esté debiendo en esta parte que estoy aquí sombreando, que es el pasivo corriente, la empresa tiene 1.47 pesos para cubrir esas obligaciones con sus activos corrientes. Esa es la primera conclusión que podemos hacer para este primer caso. Por cada peso que yo estoy debiendo en esta parte, en mi pasivo corriente, la empresa tiene en sus activos corrientes 1.47 pesos para cubrir esa obligación. Esa sería nuestra primera fórmula como la razón corriente. Vamos ahora a calcular, voy a bajar un momentico aquí la pantalla, la fórmula de la prueba ASIA, activo corriente menos inventario dividido pasivo corriente. Tengo la misma estructura del anterior ejemplo, entonces aquí están los mismos valores, las mismas cuentas para el activo corriente y lo mismo sucedería para nuestro pasivo corriente. Entonces lo que hago ahora, aquí voy a colocar más o igual,
abro pues el paréntesis, me gusta hacerlo, cojo el activo corriente, le resto el inventario, que es el producto terminado, y lo divido sobre mi pasivo corriente. Y nótese que cayó dramáticamente. Si ustedes recuerdan, y me voy a devolver un momento acá al tema de la razón corriente, nótese que tengo 1.47 pesos de razón corriente. Pero nótese que si le quito el inventario, quitando el inventario, entonces me quedaría con los activos de fácil realización. ¿Cuáles serían esos activos de fácil realización? Véanlo, aquí lo estoy señalando. Lo voy a colocar inclusive en otro color, que la caja, los bancos y los clientes. Es decir, que me quedaría 0.65 pesos o centavos en estos tres activos que le estoy colocando aquí la negrilla para que se vea un poquito más, y los clientes. Es decir, en estos tres activos tendría este dinero 0.65 para cancelar mis deudas del pasivo corriente. Entonces, nótese que bajó en 0.8 centavos. Entonces, era lo que yo les decía al principio. Cuando uno hace una prueba ácida, por lo general, pues siempre va a quedar un poco menor respecto a la razón corriente, porque siempre el inventario, pues, este es un ejemplo, pero por lo general, para las empresas comerciales e industriales, los inventarios tienen un valor muy importante, un peso específico dentro de la estructura del balance y dentro de las operaciones comerciales de la empresa. Entonces ahí está nuestra segunda fórmula calculada, que es la prueba ácida. Por último, vamos a calcular el capital de trabajo neto. Activo corriente menos pasivo corriente. Entonces simplemente tengo la misma estructura del balance, mire que tengo los mismos datos que he venido trabajando, los mismos valores, 5.400.000 en el activo corriente y 3.650.000 en el pasivo corriente. Entonces lo que hago ahora es restar los dos valores a 1.750.000 pesos. Es decir, el 1.47 pesos que me queda a mí para cancelar, traducido en un valor ya cuantitativo y un poco más amplio, es 1.750.000 pesos, que significa que es el valor que me permite a mí cubrir el pasivo corriente y me va a quedar ese excedente para poder hacer inversiones de liquidez. Entonces, se puede decir que relativamente pues la empresa tiene una liquidez muy buena, porque pues se le nota que puede cubrir sus obligaciones a corto plazo. Entonces siempre es importante que una empresa tenga la liquidez para poder hacerlo. Entonces listo, entonces ya con eso, con esta explicación de las razones, entonces ya con eso pues es el primer ítem, el primer tema pues abordado. Espero que les sea de mucha utilidad para hacer los ejercicios, y quedamos pendientes en otro momento. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.